¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a los tres, gracias por charlar con nosotros, doctora Gabriela Astesana, doctor Mariano Bessi y doctor Conrado Bocco. Es un gusto que podamos llevar adelante esta videoconferencia. Bueno, en principio, preguntarles cuál es el momento, en qué punto estamos parados, en qué punto de evolución del avance del COVID-19 en Sunchales. ¿Cuál es el panorama hoy? Estamos en una etapa ideal y una etapa perfecta. Esto significa, estamos trabajando en una ciudad donde no tenemos ningún caso confirmado, entonces es el escenario donde como médicos más cómodos nos sentimos, trabajando con gente sana para que siga estando sana. Ese es el escenario y el trabajo mancomunado de cada ciudadano por quedarse en su casa, del municipio por tomar las medidas de seguridad, del área de salud por extremar las medidas y hacer el asesoramiento que también corresponde a toda aquella persona que se pueda sumar escuchando y siendo transmisor de esta información. Quédate en casa. ¿Cómo han visto, cómo han tomado esta decisión de acortar el horario de atención al público? Una decisión que ha sido bastante cuestionada por comerciantes y por la gente misma, aduciendo que va a producir mayor concentración de personas. ¿Cómo lo han visto? Sí, eso es lo que se ve en las calles cuando uno las transita. Hay mucha gente haciendo cola hasta las horas de la tarde. También se ve de que la gente está con cierta paciencia porque toman chance entre unos y otros, y bueno, deberemos como ciudadanos acomodarnos y buscar realmente lo indicable para que todos podamos llevarnos a nuestra casa lo que necesitemos, no demorarnos tanto en el supermercado haciendo cosas, ser un poquito más solidario en el tiempo con eso. Pero yo creo que la municipalidad lo que intentó hacer es sacar gente deambulando en las calles a cualquier hora y generar un poco más de conciencia. Lo que me gustaría agregar, Elvio, es que si hay algo que caracteriza a esta enfermedad, a este flagelo, a este virus, es que es muy rápido, porque es muy contagioso. Y es vertiginoso la forma en la que va avanzando geográficamente, y siendo que hace no más de un mes lo veíamos que estaba en China, de repente ya lo tenemos entre nosotros. Eso hace que algunas medidas, y esto es para el conjunto de las instituciones que van a tener que interactuar y ya están interactuando a nivel nacional y por ende Sunchales, van a tener que trabajar rápido y en eso va a haber mucho de prueba y error. De hecho, para aplicar un DNU como el que hoy estamos tratando de respetar, hay un montón de bemoles, desde lo legal, de la aplicación que se puede hacer de eso, hay que transmitírselo a la gente, hay una parte educacional. No es fácil, este virus nos pide cosas muy difíciles, que diría lo más difícil, que es que no sociabilicemos. Para el ser humano eso es muy complicado. Y transferirlo a la sociedad, esa educación, esa pedagogía, es como, te diría, que cuando tenemos que empezar a leer, hay que ir de a poco. Todavía, al día de hoy, por lo que uno recoge de la gente, hay quienes se debaten entre la paranoia y entre lo que realmente es. ¿Cuál sería el dato a aportar? ¿Qué habría que decirle a la gente para que realmente dejen de desestimar o que realmente dejen de pensar que todo esto es una exageración, que esto es una paranoia y que el virus es real y que va a llegar y que nos va a afectar? Realmente hay que tomarlo muy en serio. El virus va a circular en nuestra ciudad, de eso yo creo que no hay ninguna duda porque está avanzando tan rápido en lo que es la Argentina, y lo que tenemos que ser conscientes es que si nos quedamos en casa, mantenemos la distancia y acatamos todo lo que nos dicen la gente, saben, porque esto no lo decimos los médicos de Sunchales ni los argentinos, lo dice la gente que sabe a nivel internacional de esto, que sabe que hay que quedarse en casa, que es la única forma que tenemos para que esto no nos dañe como en otros lugares.
pero hay que tomar sin miedo, sin llegar a la paranoia de atemorizarnos tanto, o sí preocuparnos por la situación y sobre todo acatar con las propuestas o las indicaciones que nos dan nuestros superiores. Con respecto a la paranoia o el miedo, quizás es porque uno mira solamente la letra chica, que son las cantidades de muertes que se suceden en cada país, o como noticias nos alarman, nos asustan más. Pero la paranoia esa es la que o te paraliza o te motiva. Nosotros estamos trabajando sobre la motivación y sobre toda la población sana. No es lo mismo que comencemos un brote de coronavirus en una localidad con 5 casos que comencemos un brote con 100 casos. Ese crecimiento exponencial posterior nos va a subir los números en forma exponencial, como dije recién, y a mayor número de casos vamos a tener mucho más riesgo de tener eventos graves. Entonces la responsabilidad es, si nos quedamos en casa, cumplimos las órdenes o el decreto presidencial, la cantidad de casos iniciales va a repercutir en forma directa a largo plazo, y las posibilidades de tener eventos graves en la comunidad es una cuestión de porcentaje. No es lo mismo un 2% de 100 casos que un 2% de 1000 casos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que seguir trabajando. Si la población está sana, las posibilidades de eventos adversos o de muerte en la población van a ser menores porque es un porcentaje. Y ese porcentaje está muy ligado a los grupos de riesgo, que son los que tenemos que cuidar fundamentalmente. ¿Se han hecho algún tipo de proyección? Uno escucha al presidente, a especialistas que hacen curvas, que la curva puede ser alta, baja, más o menos. ¿Se han hecho algún tipo de proyección aquí en Sunchales? ¿Optimista y pesimista? Sí, tal cual. Bueno, eso que sale por parte del Ministerio Nacional son diferentes escenarios, teniendo en cuenta proyecciones de esta curva de contagio y con las consecuentes tasas de mortalidad por ende. Lo ideal sería una curva que se aplane cuanto antes, y en el peor de los escenarios un pico con una curva más tardía, que por ende va a llevar a mayor cantidad de casos de contagio y mayor mortalidad, suponiendo que esa curva recién llegue a fines o a principios de junio. En Sunchales también las hay, de hecho han salido por los medios y tuve la oportunidad de contactarme personalmente porque me interesé mucho con Nicolás Toniali, donde él, un poco copiando lo que sale del Ministerio de Salud, lo adaptó a nuestra zona. Y bueno, sí, impresiona que podemos andar bien en el mejor de los casos, con una cantidad de casos positivos bajas y con muy poca mortalidad. La verdad que nosotros tenemos que hacer todo pensando en lo peor. Pero fíjense lo que quería dejar en claro, vamos a tener casos en el mejor de los casos y vamos a tener mortalidad en el mejor de los casos. Estamos hablando de dejar todo en la cancha, de ordenarnos antes de que llegue el problema, de manera que las consecuencias sean las mejores. Queremos tener un sistema como para ser capaces de hacerle frente. Es decir, de hacer toda la prevención posible, de tener la patología posible como para hacerle frente y que el sistema no se sature, que no se dé este pico que se da en países como en Europa, sobre todo en España e Italia. Para nosotros ha sido muy trágico ver estas imágenes y no nos ha sorprendido porque la unidad médica ya lo venía observando desde antes. Pasó la semana pasada y sobre todo en fin de semana fue una actividad de profesionales de nuestra ciudad para tratar de advertir de que de alguna manera las consecuencias iban a llegar, aún, como decía recién, siendo que tengamos la suerte de que la situación no explote, y no estábamos con la capacidad de hacerle frente. Y pusimos en la mesa en evidencia un conjunto de síntomas de cierta gravedad para llevar adelante y desarrollar también, por parte de nosotros como sugerencia, un plan de abordaje que es para nosotros el más ideal. Y en ese sentido tiene que ver con trabajar en conjunto. Porque esta enfermedad tiene un problema muy singular que afecta directo al corazón,
a los servicios asistenciales, a los agentes asistenciales, que somos los profesionales de la salud. Porque de repente alguien se enferma o tiene que quedar en aislamiento por contacto estrecho y perdemos soldados. Y la verdad que no nos sobran los profesionales. Es decir, el abordaje de este problema que tenemos en cierne es muy complejo desde el punto de vista sanitario. ¿Qué tan preparado está el sistema de salud de Sunchales para recibir el golpe, por llamarlo de alguna manera? Elvio, no hay un sistema de salud preparado para una pandemia de este tamaño si no logramos aplanar la famosa curva. Es decir, acá lo que tenemos que hacer y lo que tratamos de plasmar desde el primer momento, hay que hacerle entender a la comunidad que las cosas simples, y siempre fue así históricamente en términos de salud, las cosas simples y más baratas han salvado millones de vidas, ¿sí? De hecho, vivimos 40 años más en promedio de vida gracias a un chorrito de agua, ¿sí? Gracias a una vacuna. Y si querés algo más costoso, a una tableta de amoxicilina. Acá no lo vamos a salvar con respiradores, tomógrafos, resonadores. Eso, ni siquiera las técnicas como el bypass o la aparición de los stent han logrado lo que lograr un chorro de agua. Y acá también es simple, aunque volvemos a lo mismo. Aislarnos es muy complicado para nosotros, pero es un esfuerzo que tenemos que hacer. No esperemos que el virus aparezca de traje y corbata, va a estar. Y hay que entender la lógica, tenemos que educarnos, entender la lógica que una persona, por no tomar los recaudos, puede contagiar a 50.000 personas, pongamos más, pongamos menos. Cada uno que evitamos el contagio, nos ahorramos un gran problema y esa curva se va a ir aplanando. Y, fundamental, todo este esfuerzo que hace la comunidad, la hace para que la mortalidad en los grupos de riesgo sea lo más bajo posible. O sea, todo el esfuerzo que hacemos es por nuestros abuelos y es por nuestros pacientes con grupo de riesgo. Ellos son los que primero tienen que respetar esto y todos le tenemos que ayudar para que lo puedan cumplir y llevar a cabo. ¿Cómo ven el conjunto de medidas que se ha tomado? ¿Cómo ven el blindaje de la ciudad? ¿Cómo ven la reacción de la comunidad que poco a poco se ha ido quedando en su casa? ¿Todo esto les parece adecuado, en el tiempo adecuado? Sí, perfecto. Estuvimos sentados, trabajando, yendo, viniendo, tomando decisiones, como comentamos recién. Es una enfermedad nueva, un escenario nuevo, una enfermedad desconocida, un escenario desconocido. Entonces se van tomando muchas medidas sobre la marcha, considerando que son las adecuadas y las acertadas. Sobre la marcha también vas modificando y reordenando esto en función de cómo se van presentando las situaciones. Esto es, en un primer momento se tomó la medida de dejar 4 o 5 ingresos a la ciudad, se vio que no se podía controlar, que era desmedido, se achicó a 3, se terminó con 1. Y eso de tener la capacidad de reconvertirse sobre la marcha le da mucha jerarquía a las decisiones que se van tomando, porque quiere decir que hay una capacidad de escucha del personal idóneo que está también opinando atrás de cada una de esas decisiones. Entonces son medidas a las que no estamos acostumbrados, son medidas que chocan contra nuestra idiosincrasia, porque a nadie le gusta tener que dar una explicación porque es algo de social, voy a mi campo a trabajar, por algo social de mi campo de trabajar. Pero son las decisiones tomadas por la dirección o el intendente de una comunidad, asesorado por gente que está colaborando con la salud. Y esto significa que quedarse en la casa es una decisión acertada, que tomar medidas con los viajeros que van llegando a la ciudad y tenerlos aislados y darle todo el soporte técnico, desde un delivery para la alimentación, desde un personal que le busque los medicamentos, o ayudarles a través de los vecinos con lo que necesiten. Entonces, parecen medidas en un primer momento un tanto odiosas, por así llamarles, pero son las medidas estrictas necesarias para aislar al máximo las situaciones potenciales que pueden generar el ingreso del virus a la ciudad.
Les hago una pregunta que seguramente no tiene una respuesta exacta, ¿no? Pero bueno, la ansiedad de la gente, a veces el encierro y demás, nos lleva a todos a preguntarnos el cuándo. ¿Hasta cuándo? Ya el gobierno nacional dijo que va a extender la cuarentena, el aislamiento hasta después de Semana Santa. Desde la comunidad médica, ¿piensan hasta cuándo se puede llegar a prolongar esta situación? Creo que el gobierno nacional en la próxima semana ya va a prolongar seguramente la cuarentena. En otros países el tiempo que llevó para llegar a esta curva, esa meseta donde habían alcanzado el pico y bajar a casos casi cero de detección por día, le llevó casi 90 días. Consideremos que China estuvo 3 meses lidiando con este virus. Recién ahora han alcanzado un día sin notificación de casos. Así que la gente, lo que le quiero pedir es mucha paciencia, porque esto no se va en 15 días, ya lo tenemos y ahora hay que pasarlo, y posiblemente sea bastante más de lo que pensamos, o menos de lo que nos dijeron inicialmente. Por ahí estamos aprendiendo y viviendo con la experiencia, y esa fue nuestra suerte en la Argentina, gracias a Dios, de todo lo que viene pasando en Asia y en Europa, ¿no? Y siempre hablamos de lo que pasó en países donde la verdad la están pasando muy mal y son los que peor experiencia están teniendo, como España e Italia. Después vemos las curvas de Corea, que tomaron otras medidas un poco más precoces. Yo creo que la realidad argentina va a seguir su recorrido y va a ser el propio, no va a ser ninguno de estos dos, va a ser como algo intermedio. Hay algunos bemoles que en estos países no se dan, nuestra realidad económica es mucho más precaria a la de ellos, y eso va a influenciar en esta curva. Habrá que ver cómo social, justamente, en cuanto, sobre todo relacionado sin duda acá la mano política y del conjunto del presidente, del acompañamiento que va a tener que tener, del apoyo de todo el argentino, va a ser fundamental esa. Es decir, que vamos a necesitar mucha paciencia, y yo diría también, Gaby, mucha solidaridad con el que está aislado, con el abuelo que no tiene a quien, porque no tiene a nadie, con el enfermo, con el que no llega a fin de mes, con el que no llega a la semana porque vive al día. Hay que pensarlo en términos económicos, que el año está perdido. O sea, no la mirada es decir más que, bueno, esto que tengo, porque si llego bien a fin de mes, bueno, mirar al costado a ver quién no llega, porque si esa persona va a salir a la calle, va a romper la cuarentena por una cuestión extrema, también de alguna forma me afectará al conjunto. Es algo que está abierto, es una cosa muy nueva, esperemos que sea lo mejor, de la mejor manera, que todos logremos cumplir con el objetivo conjunto que tenemos, ¿no? Un gran desafío. Hablábamos el otro día con colegas y vamos a recordar esto si nos veamos y tenemos la suerte de vivir 3-4 décadas. Si te acordás aquella vez, esto seguramente no se repita, ojalá sea así.